Hola Hernán, ¿cómo va? Buenos días, te saluda Lautaro. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, Hernán. Ayer fue sin dudas uno de los temas centrales la suba del dólar, Ujú. bueno, todo lo que pasó entre Aracre y Massa y también la propuesta de dolarizar la economía. No sé por dónde querés arrancar, pero bueno, me interesaría sobre todo de ir analizando paso por paso detenidamente para que la gente en su casa también pueda entender un poquito cómo va a modificándose todo en rumbo al dólar, pero también qué significa exactamente dolarizar la economía y cuáles son las consecuencias. Sí, a ver, si querés, arrancamos por la cuestión del dólar de ayer, Dale. que básicamente hubo una conjunción de hechos, pero particularmente sesgado por esta discusión que vos mencionabas entre Massa y Aracre, que evidentemente generó algún tipo de zozobra en lo que tiene que ver con los mercados. En un momento donde vos supuestamente estabas liquidando el dólar soja, es decir, en un momento donde tenías necesidad de acceso al dólar y demás, o de acceso a los dólares, que habitualmente los tenés, pero en este momento en particular, esa discusión evidentemente trajo cola y complicaciones en el día de ayer. Agravado por algunas particularidades, no sé, Brasil devaluando en parte su moneda, poca oferta que en general tenés en el blue, el escenario electoral, la inflación de la semana pasada, del viernes Sí. pasado, que si vos habías invertido, no sé, la tasa que más o menos estaba en 6,5 mensual, bueno, miraste la inflación y dijiste, uy, perdí, con lo cual tal vez alguno intentó dolarizarse. Bueno, en todo ese contexto explica en parte lo que sucedió en el día de ayer con los dólares. A mí hay una cosa en particular que me preocupa de todas formas y que tiene que ver con la liquidación del dólar soja. Ayer se liquidó muy poquitito. Mm. Hay dos opciones. Una opción es justamente lo que decía, como resultado de todas las especulaciones que habían arrancado la noche anterior y demás, que efectivamente eso haya tenido poco efecto en las liquidaciones. La otra opción es que efectivamente tengas un problema en la dinámica del dólar soja. Mm. ¿A qué me refiero con un problema? Lo que en general uno percibe es que, claro, vos le ofreciste un tipo de cambio diferencial al exportador, Sí. pero el exportador no está transfiriéndole ese tipo de cambio diferencial al productor. Entonces el productor dice, no te doy los granos. Mm. Y ayer tuviste muy poca liquidación, 30 millones de dólares en el día, en una jornada en plena liquidación del dólar soja, estamos en el quinto día, no sé. Mm. No tiene demasiada explicación. Me preocupa esta segunda cuestión porque si no está relacionada con la cuestión, digamos, coyuntural de la discusión que mencionábamos antes, el problema es más bien estructural y tenés problemas para que funcione esta herramienta, ¿no? ¿Cuánto se había liquidado los días previos, los 4 días anteriores? ¿Se había No, el liquidado mucho viernes más? arriba de 500 millones, no me acuerdo el lunes en particular, pero venías con una liquidación bastante más alta y más allá de los días previos, pensar que vos tenés un mes, más de un mes para acceder en principio, el objetivo era 5.000 millones de dólares en el dólar soja y 4.000 millones en el dólar agro. Es decir, Mm. tenés que sumar 9.000, un día de 30, de solo 30 millones llamativo. ¿Y es una cuestión también de especulación un poquito ahí del sector agroexportador o no? Sí, pero de nuevo, pensá que uno diría en condiciones normales de presión y temperatura, Sí, diría mi profesor de química, siempre van a tratar de especular. Ahora, la especulación desaparece en la medida que vos le ofreciste un dólar diferencial. claro, Y piensan en una devaluación. ¿De cuánto la piensan? claro. Para que sea especulación, tienen que pensar en una devaluación de arriba del 35%, que es lo que le estás pagando con el dólar diferencial. Sí. Lo cual lo parece raro, digamos. Hace un mes atrás puede ser, y tal vez dentro de un mes también, pero en este momento, donde vos podés liquidar con ese diferencial, no descarto la especulación. Me da la impresión que tal vez alguno creyó ayer que en el marco de las discusiones y digamos, y algunos mensajitos que decían más se va, bla, 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 algunos dijeron, bueno, No vendo.
se viene una devaluación, pero mucho más grosera que lo que puede significarme este adicional de tipo de cambio, ¿no? Bien, y no podemos hacer futurología, pero ¿qué esperás del mercado para el día de hoy? No, debería tender a ordenarse. Todo este año vas a tener tensiones de tipo cambiario, ya lo sabíamos, no es muy Sí. novedoso. Y eso no es que vos decís, che, el lunes que viene va a ser tenso y el martes va a estar más tranquilo. Es difícil de prever de antemano, porque convivís en un escenario de cierta fragilidad en materia financiera, básicamente porque históricamente tenés pocos dólares, recontragravado por el nivel de endeudamiento y por la sequía, con lo cual vas a tener, y año electoral, ¿no? Sumar todo eso y decir, bueno, vas a tener problemas con la brecha, tensiones, bla. A mí me da la impresión que en buena medida lo que sucedió ayer estaba relacionado con los trascendidos mediáticos y demás, con lo cual tiendo a pensar que debería ser un día más tranquilo el día de hoy. Pero bueno, veremos. Pero vos esto se lo adjudicás a un error comunicacional del gobierno, a una intencionalidad de parte de un sector. No tengo información No tenés digamos... solo lo que trascendió. Está bien, Hernán. Y me parece que hay que quizás en cuestiones económicas, hablo exclusivamente, sí, hay que estar muy cuidadoso, claro. porque si fue por error, por operación o lo que sea, igual, y si efectivamente ayer tuviste todas las tensiones que tuviste por eso, y es un problema. Sí, No sí, es un sí, problema. porque evidentemente no beneficia a ningún sector de la sociedad directamente y mucho menos del frente de todos. Bueno, el segundo eje vinculado también al dólar en este contexto sale Javier Milei a proponer una dolarización. ¿Cuáles serían las consecuencias de una dolarización? ¿Y qué quiere decir una dolarización para que la gente cuando está en su casa entienda un poquito? Porque después viste que en algunos móviles repiten que quieren la dolarización, pero cuando exprimís un poquito no se sabe exactamente cuáles son las consecuencias. La dolarización significa reemplazar todos los pesos que tenemos por dólares. Bien, cuando uno dice así, decís, bueno, no parece tan malo. El problema de lo malo es que, o lo malo de esto, es que los billetes que hay en circulación, lo que tenés vos en tu bolsillo, yo en mi billetera y demás, son pasivos para el Banco Central. Y esos pasivos hay que macharlos con algún activo, básicamente con dólares, porque hay que reemplazarlos por dólares. Y ahí tenés un problema, ahí tenés el primer problema. Que no Cuando hay. vos calculás o tratás de vincular esas dos cuestiones, tenés el doble de pasivos de los que deberías tener de activos según la propuesta de Milei. Estoy ajustándome a eso. Hubo un trabajo interesante de una consultora que se llama 1816 que hizo este cálculo. Entonces tenés la mitad, lo que significa que en la práctica deberías llevar el dólar oficial, el contado con liqui, de la misma consultora, al doble. Es decir, el contado con liqui debería estar en 800 pesos, no en 400 pesos. Y me parece que ahí ya, cuando uno dice una dolarización implica una devaluación de al menos el 100%, el que nos está escuchando ya empieza a preocuparse seriamente, porque ya sabe lo que le pasó cuando hay una devaluación significativa, que básicamente de manera muy rápida, y más en este contexto, donde hay un nivel inflacionario muy elevado, va a precio, y tu salario va a correr de atrás, con lo cual la dolarización arranca con una pulverización del salario, de las jubilaciones, y que diría también de los ingresos, de las ganancias de las propias empresas. Es decir, arrancamos todos mucho más pobres, el doble de pobres, digamos. Claro. Y además te impide, esto es un poco más técnico, pero es fácil de entender también, te impide tener herramientas para administrar la economía, básicamente para administrar el tema de cambio, porque vos lo fijás, y está atado al dólar. Conclusión, si por ejemplo, como sucede en la actualidad, a Estados Unidos se le ocurre subir la tasa, o pasa cualquier decisión externa o un contexto internacional complicado, vos lo pagás con ajuste. Bien, con ajuste fiscal, porque no podés emitir, porque no tenés dólares, claramente, no es que te sobran los dólares, y con lo cual tenés que ajustar básicamente el gasto. Es decir, todo lo que pase es contra ajuste. Y si lo pienso de la forma inversa, es decir, si yo tuviese
la pregunta sería tal vez, si tenés los dólares suficientes, ¿por qué no dolarizar? Bueno, si tenés los dólares suficientes, si yo tuviese el doble de dólares, no tendría tensiones como para tener que plantear dolarizar el tema de la dolarización, claro. con lo cual tampoco tendría sentido. Es decir, si tuviera dólares suficientes, supongamos que tuviese una balanza comercial muy superavitaria y me sobraran los dólares, ¿para qué caray dolarizo? ¿Y en qué se justifica Milei como algo positivo para poder explayarse de esta manera? Para mí es ideal para su planteo. Ayer, tanto él como Patricia Bullrich hablan de dinamitar las cosas, bueno, sí. hablan con términos catastróficos porque básicamente, y genera estos miedo. Políticos sí apelan a cosechar el voto de la gente que, por un lado, está preocupada por la inflación, y justamente preocupada por la inflación, o está cansada de los planteos políticos y qué sé yo. Entonces, cosechan esa especie de bronca asociada a cuestiones reales, no digo que no, pero cosechan esa cuestión, y cuanto más catastróficos sus discursos o más tremendos y apocalípticos, mejor para ubicarse en ese lugar. La dolarización es eso, es terrible para la economía argentina, en los países que se aplicó, Ecuador, El Salvador y demás, además de que son economías mucho más chicas, fue recontra mal. Ecuador, desde que entró, está planificando cómo salir. Así es, y lo dicen varios autores más bien ortodoxos, no es que lo digo yo desde el nacionalismo popular. No, eso te iba a consultar, Hernán, porque en las dos explicaciones que diste de la dolarización, en la positiva, que sería tener el doble de activos en el central que de pasivos en la calle en pesos, y en la inversa, en las dos veces mencionaste el Banco Central, y lo que dice Javier Milei es que va a prender fuego el Banco Central. Entonces, me cuesta un poquito entender la propuesta. No, porque básicamente al que no va a incendiar es al Banco Central de los Estados Unidos, porque va a dolarizar. Entonces, en un esquema de dolarización no te preocupa tu Banco Central porque no tiene razón de ser. Estoy exagerando un poco, pero no tiene razón de ser, porque el Banco Central, ¿a qué se dedica? A básicamente administrar o cuidar la moneda, y además de otras funciones. Claro. Si vos no tenés moneda, no hay tarea para el Banco Central. Por eso, a la par de la dolarización, plantea la eliminación del Banco Central. Lo que no plantea es la eliminación del Banco Central de los Estados Unidos, que es el que emite los dólares. O sea, en algún punto vas a tener un organismo que administre eso. El problema es que ni siquiera es tuyo. Imagínate en pérdida de soberanía. Por eso hablaba de que no tenés ninguna herramienta de control, porque no la tenés vos. Claro. La tiene otro. Si quieren ajustar a Estados Unidos, vos pagás lo mismo. Ahora, Hernán, yo entiendo que está invitado porque, bueno, es uno de los precandidatos, está en 20 puntos hace un tiempo, un poco más, el otro día estuvo en la rural. Mi pregunta es, ¿vos crees que los empresarios que estaban ayer escuchando, todos están convencidos de que hay que dolarizar? ¿O que hay como una especie de decir, bueno, hay que invitarlo y que tiene que hablar porque es precandidato y tenemos que escucharlo? Me da la impresión un poco más de esta segunda opción, ¿no? En general, incluso los medios más vinculados al establishment económico ayer decían, bueno, que los empresarios, aparentemente los que estaban en Yao Yao, que no son los pymes de mi distrito, bueno, medio que lo tenían que escuchar, o lo querían escuchar porque miden las encuestas, pero que en general no creían demasiado en sus planteos. No sé si es que no creen que esos planteos puedan ser llevados a la práctica, no sé si no creen en que Milei se anime finalmente a hacerlo, no sé si creen que lo hace solo para la tribuna, desconozco, pero en general me parece que hay más consenso respecto de eso. Yo no lo subestimo. En Brasil ganó Bolsonaro con un discurso muy parecido, esas cosas pasan, y aquí en la Argentina me parece que hay un análisis muy poco crítico de estos planteos que hace Milei y lo que significarían para una economía como la nuestra. La última, Hernán, y gracias por el tiempo. ¿Esto interfiere, o sea, influye un poco también en lo que sucedió con el dólar ayer, que se empieza a hablar de dolarización? A mí me parece que no, porque no es la primera vez que se habla. A ver, si eventualmente, supongamos, Milei gana las PASO, obviamente vas a tener un escenario, vas a tener una corrida fantástica, pero seguro. Vas a tener un problema muy serio
y eventualmente Milei llegase a ganar la PASO, ni siquiera la general, porque eso anticiparía un escenario de mucha preocupación. Pero me parece que a esta altura del partido, o al menos por ahora, no, y en el día de ayer no lo veo como un factor principal de lo que sucedió y los escenarios del día de ayer. Muchísimas gracias, Hernán, por el tiempo. Abrazo grande. Abrazo grande. Hernán Lercher, director de